Buenas gente, yo soy Damián Pitluc, ayudante de Fisiología y Biofísica de la segunda cátedra de la UBA. Este es un video de la cuarta clase de Fisiología de la Sangre o de función endotelial y plaquetaria. La intención que yo tengo con este video es que sirva más que nada como una introducción al tema previo a la lectura para que sea más fácil abordar los temas, o si ya leyeron o para después de que lean, que tengan esto como un recurso para volver a las ideas centrales y no perderse en el detalle que abunda en algunos libros y puede llegar a confundir a uno la primera vez que encara este tema. La clase se separa en tres partes, que son primero una introducción a la hemostasia en general, abarcando los contenidos superficialmente de hoy y de mañana, como para que sepan siempre que dónde estamos parados, en el contexto de qué sucede todo. Y nos sirva de base para los dos temas siguientes que van a ser, segundo, el endotelio y por último, la función de las plaquetas. Ahora bien, vamos a arrancar con la introducción a la hemostasia en general. Bueno, ¿qué es la hemostasia? La hemostasia es la idea que uno tiene que llevarse como un balance entre dos funciones o propiedades de la sangre. Una que es la capacidad de esta de mantenerse líquida en todo momento y fluir a través del árbol vascular, y otra que responde a cualquier injuria de la pared formando tapones de plaquetas y distintas proteínas que impiden la salida de la sangre al exterior del cuerpo, del vaso, de donde sea. Estas funciones se oponen directamente y lo que se tienen que llevar es que un exceso en cualquiera de las dos sentidos, como por ejemplo, si yo quiero mi sangre está muy líquida, por decirlo en criollo, es muy probable que yo tenga facilidad para los sangrados, y esto es lo que conoceríamos como una tendencia a la hemorragia. El caso contrario, como pueden ver en la otra imagen, es que si un tapón se vuelve excesivo y ocluye totalmente, o ni siquiera totalmente, pero una gran cantidad de la luz del vaso, impidiendo el flujo hacia adelante, va a dañar los tejidos esa falta de sangre, y esta obstrucción es lo que conocemos como una trombosis. ¿Cuáles son los componentes de la hemostasia? Bueno, los podemos dividir en tres partes a grandes rasgos. Una fase vascular, que incluye todas las reacciones del vaso en sí frente a una lesión. Una fase plaquetaria y una fase plasmática, que abarca todo lo que es las proteínas en el plasma y su función con respecto a la hemostasia. La vascular se compone por, primero, una lesión inicial al vaso, que va a ser lo que origine todas las respuestas siguientes, dentro de lo cual lo primero que sucede es una vasoconstricción refleja, en parte como una reacción del propio músculo liso o reflejo miogénico, en otra parte por las fibras que inervan a los distintos vasos, tienen una capacidad también, o sea, un reflejo neurogénico, pero lo más importante, propiamente la respuesta del endotelio, que está ahí como mediador entre la pared del vaso y la sangre. Dentro de la sangre, como habíamos dicho, el primer componente que nos interesa es el plaquetario, que va a encarar su función primero adheriéndose al tejido lesionado en el vaso. Después, estas plaquetas que se adhirieron se van a activar, cambiando su conformación y liberando distintas sustancias al medio, para al final agregarse entre sí
Y esto lo que va a lograr es la formación del tapón hemostático, tapón plaquetario o tapón primario. Lo pueden encontrar con los distintos nombres. También como tapón primitivo. ¿Por qué primitivo o primario? Porque solamente las plaquetas no tienen mucha capacidad de durar frente a el flujo turbulento que las rodea, por ejemplo. Entonces, hay cierta reversibilidad en este proceso y para eso necesitamos el componente plasmático ahora, empezando con la cascada de la coagulación, que es un proceso por el cual distintas proteínas, que serían las estrellas azules de ahí, van a ir activándose así por distintas vías, unas a otras, hasta convergir en una vía final común que activa esta proteína plasmática, que es la trombina. ¿Cuál es la función de la trombina? Es actuar sobre, entre muchas otras cosas, principalmente lo que nos interesa, su acción de convertir el fibrinógeno, que es otra proteína plasmática, en fibrina. El primero, o sea, el fibrinógeno, es una versión soluble en plasma, que es como actúa como una matriz celular que, sin formarse, fluye fácilmente en la sangre, y cuando es activada por la trombina en fibrina, se vuelve insoluble y se empieza a agregar entre sí, formando una especie de malla o red que cubre el trombo. Este proceso de conversión de fibrinógeno en fibrina es lo que se conoce como coagulación. No todo el proceso hasta ahora y lo que viene después. La coagulación, que les quede bien claro, si alguien les pregunta ¿qué es la coagulación? Es esto. Es solamente la conversión de fibrinógeno en fibrina. Esta fibrina, como ya dijimos, luego va a formar una red que rodeará el trombo, estabilizando el tapón hemostático y dando algo más difícil de que se revierta espontáneamente. Ahora, ¿y si la injuria ya se resolvió? Si pasa el tiempo y ya no, el vaso vuelve a estar saludable, ¿qué pasa? Bueno, ahí es donde entra en juego el segundo componente plasmático, que es la fibrinólisis. Justamente este es parecido al anterior, donde tenemos una proteína central, que es el plasminógeno, en vez de la trombina, que tiene distintos factores que van a activarlo o inhibirlo, dando vueltas en la sangre según el contexto del tejido donde circule. Y este, cuando esté activado, lo que va a hacer es actuar sobre la malla de fibrina, degradándola, dando distintos productos de degradación de la fibrina. Y esto consigue que se destruya el tapón hemostático, que volvió a ser inestable nuevamente. Y con esto termina toda la secuencia. La parte del vaso y la plaqueta se conoce como hemostasia primaria, que termina con la formación del tapón hemostático primitivo o primario, y la hemostasia secundaria es todo el componente plasmático desde la coagulación hasta la fibrinólisis, que termina con la destrucción del mismo. Pasando al siguiente segmento, ya estamos adentrándonos en el endotelio. ¿Y qué es lo que había dicho antes? La función más importante del endotelio, o el por qué tiene esta función, es porque está ahí, en contacto directo con la sangre, y del otro lado está el resto de la pared vascular. Por algo se llama íntima la pared, la parte de la pared donde se encuentra el endotelio con la matriz que tiene por debajo, porque está íntimamente en contacto con el vaso y con la sangre. Entonces, justamente como habíamos dicho, esto es una imagen del puente del Perito Moreno, que en este caso el puente en sí sería el tejido, las células endoteliales,
siendo un pilar que es conectado el resto de la pared del vaso y otro pilar sería la sangre o más que nada las plaquetas, por ejemplo, más centrándonos en lo de hoy. Y como ven acá, el puente, la parte que conecta todo el puente es lo que más me importa. O sea, si los pilares son fuertes, pero lo que hay en el medio no funciona bien, y no hay puente. Entonces la salud del puente nos va a importar bastante. Por eso, siguiendo con el ejemplo inicial de la lesión que habíamos hablado, vamos a tener que esta va a romper parte del endotelio y este va a cambiar su fenotipo, la expresión de sus genes, a uno más disfuncional, donde va a liberar distintas sustancias como la endotelina 1, que tiene un efecto vasoconstrictor sobre esto que sería o trata de ser el músculo liso que se encuentra por debajo. Y esto sería la matriz extracelular o subendotelial directamente por debajo del endotelio. La endotelina es la sustancia más vasoconstrictora conocida por el hombre y es puramente de efecto local. Siempre que hay un endotelio disfuncional, hay secreción de endotelina. En general puede ser influenciado por distintas sustancias sistémicas, en más o en menos, pero concéntrense en que responde a una injuria local. Y entre otras sustancias vamos a tener otras que no que actúen sobre el músculo liso en sí, sino sobre los otros componentes, como el factor de von Willebrand, sobre las plaquetas que intervienen en la adhesión, el factor tisular, que es una de las vías de factores de la coagulación, o sea que también va a estimularla, y el inhibidor del activador del plasminógeno, ahí representado por esa P naranja. Justamente yo quiero estimular la constricción del el vaso para que llegue menos flujo acá y haya menos distancia entre la pared del vaso y las plaquetas para que se facilite el contacto con la zona dañada. Quiero estimular la coagulación y quiero inhibir la destrucción del trombo. Por eso tengo el inhibidor del activador del plasminógeno. Nuevamente, acá tenemos enlistados un factor por cada fase en la que interviene el endotelio disfuncional para que quede fácil de leer. Y acá hay más factores, pero estos son los que quiero que se lleven como más importantes. Ahora, bueno, resumiendo, cuando pensamos en endotelio disfuncional o lesionado o activado, como sea que lo encuentren, quiero que piensen que es un endotelio que genera un efecto vasoconstrictor a nivel del músculo liso, proagregante, o sea que facilita la activación y la agregación de las plaquetas, procoagulante, o sea que estimula o secreta factores de la coagulación, y antifibrinolítico, o sea que impide la destrucción del trombo. Y sí, pues sí, ¿para qué voy a estimular a las plaquetas y los factores de la coagulación si encima se me destruye el trombo así mientras más lo necesito? En cambio, pasando al endotelio sano, vamos a encararlo por el lado de las funciones directamente, que van a ser totalmente opuestas, arrancando porque es un endotelio vasodilatador, porque si el tejido está sano, y yo me quiero asegurar de que tengo flujo llegando, entonces vamos a dilatar el vaso para asegurarnos de que la sangre fluya en esta dirección. No quiero que se agreguen las plaquetas, ni que se activen los factores de la coagulación, así que va a ser antiagregante y anticoagulante. Y si se llega a formar algún trombo accidentalmente o espontáneamente, y la verdad que me gustaría que no me ocluya el vaso, entonces voy a ser profibrinolítico,
quiero destruir cualquier trombo que se forme donde no lo necesito, porque solo tengo el daño, no tengo ningún beneficio de ese trombo. Acá tenemos de vuelta como el esquema de los que vamos a usar de ahora en adelante también para representar al músculo, las plaquetas, los factores de la coagulación y el plasminógeno, la fibrinólisis. Ahora, entrando en las moléculas que intervienen en cada una de estas funciones del endotelio sano, vamos a tener principalmente, en diferencia del endotelio disfuncional, mediadores repetidos entre lo que es la función vasodilatadora y la antiagregante. Principalmente que es el óxido nítrico, que también se lo conocía en un momento como factor relajador derivado de endotelio, cuando no se sabía qué molécula era. Este es también, como la endotelina, el vasodilatador más importante a nivel local, que puede ser estimulado e inhibido por distintas sustancias que circulen a nivel sistémico. Otro vasodilatador y antiagregante muy importante que vamos a tener es la prostaciclina, que es una prostaglandina producida a partir de fosfolípidos por la activación de la fosfolipasa A2 y una vía particular al endotelio y distinta a la de las plaquetas que vamos a ver más adelante. También es muy potente como vasodilatador o antiagregante. Ahora, a nivel de anticoagulante, vamos a ver que tenemos varias sustancias que son las tres importantes, lamentablemente. La primera es la inhibidor del factor tisular, otra es el heparansulfato y otra la trombomodulina. Tranquilos, la vamos a ver un poco más en detalle a las últimas dos hoy en día. Ahora mismo en la próxima diapositiva. Y después, como profibrinolítico, nos queda el activador del plasminógeno o activador tisular del plasminógeno. Pasamos a lo siguiente. Volvemos a la misma historia del endotelio que se dañó y se expresó como disfuncional, pero ahora nos concentramos en sus vecinos, los endotelios que están sanos, que representan en realidad a los terrenos vasculares alejados de la lesión, no lo que está inmediatamente cerca. Pues justamente yo quiero que esto, la del medio que está lesionado, sea proagregante y procoagulante y antifibrinolítico, pero si el trombo excede para otros lados las dimensiones que yo necesito, arriesgamos que se genere daño a pesar de que la situación amerite un trombo o un tapón. Si el tapón rebasa la zona lesionada, también es peligroso. Entonces, la zona vecina tiene que ser de un endotelio sano, inhibidor de todas las funciones plaquetarias y coagulantes. Esto lo vamos a tener de vuelta con el óxido nítrico y la prostaciclina o prostaglandina I2, haciendo de vasodilatador a nivel muscular y de antiagregante a nivel plaquetario. Por otro lado, tenemos que a nivel del plasminógeno, como dijimos, y vamos a tener el activador del plasminógeno tisular, estimulándolo para que cualquier trombo que rodee esta zona sea lisado. Y a nivel de los factores de coagulación, vamos a tener las tres proteínas que mencionamos. Primero, el inhibidor de la vía del factor tisular, actuando directamente sobre ese mismo factor, inhibiéndolo para misterio de nadie. Y otras dos proteínas que no son secretadas, sino que son de membrana, que son la trombomodulina y el heparansulfato. Yendo primero a esta, vamos a ver que esta, la trombomodulina, justamente se une a la trombina y la usa para activar la proteína C, que es un inhibidor de los factores de la coagulación 5 y 8. No viene mucho al caso en esta clase, va a ser muy relevante para la que viene. ¿La trombina no activaba los factores de la coagulación? Sí, pero esta
es trombina que está activada por alguna razón cerca de endotelio sano. Si tengo endotelio sano, puedo asumir que no necesito la función de la trombina. Entonces, cualquiera que esté cerca de endotelio sano va a favorecer la inactivación de los factores de la coagulación en vez de su activación. En cambio, el heparansulfato se va a unir a la antitrombina 3 que inactiva directamente a la trombina. O sea que si tengo trombina activa dando vuelta por donde esté el endotelio sano, va a ser o inactivada directamente o usada como mediador para inhibir a los factores de la coagulación con más eficacia todavía. Esto es de vuelta para repasar todo. Teníamos el óxido nítrico y la prostaciclina como los principales vasodilatadores y antiagregantes del endotelio sano. El inhibidor del factor tisular, inhibiendo directamente a este factor. El heparansulfato, que como vimos recién, se une a la antitrombina 3, que es una proteína plasmática, y la permite inactivar directamente a la trombina. Y la trombomodulina, que se une a la trombina, que se encuentra cercana a endotelio sano, para usarla para activar a la proteína C y a través de esta inactivar a los factores 5 y 8 de la coagulación, como una especie de feedback negativo donde no es necesaria la activación de la trombina. Y bueno, de última también plasminógeno activado por las dudas de que algo se escape. Llegamos a la última parte, que es las plaquetas. Las generalidades de las plaquetas vienen bien para recordar que son células con una bicapa fosfolipídica, donde va a estar cubierta por, más que nada, esto es una representación de dos glucoproteínas de membrana que van a ser importantes para la adhesión y agregación con la matriz subendotelial u otras plaquetas respectivamente. Un citoesqueleto que permite la secreción de gránulos alfa y gránulos densos y el cambio de la conformación de la plaqueta, como vamos a ver más adelante. Siempre hay que recordar que las plaquetas son fragmentos de los megacariocitos de la médula ósea que emiten prolongaciones hacia los vasos y desprenden. Otro dato que se me olvidó aclarar, que es que justamente como son fragmentos de esta célula, hay algo que no tienen acá en el centro de la célula, que es el núcleo. Ya las plaquetas no tienen núcleo y por lo tanto no van a tener mucha capacidad de síntesis proteica. Las proteínas que tienen van a estar presentes y van a ser activadas, inhibidas, metabolizadas, pero nunca sintetizadas de nuevo, una vez que la plaqueta esté circulando. ¿Cuántas son? Justamente van a ser entre 150.000 y 400.000 plaquetas por milímetro cúbico normalmente, pero con una pequeña trampita que vamos a ver después. Esto va a estar regulado por el hígado principalmente mediante la secreción de una hormona. Si para los glóbulos rojos teníamos que podía ser estimulada su síntesis o reproducción por la eritropoyetina, acá vamos a tener que esto mismo es mediado por la trombopoyetina hepática en vez de la eritropoyetina renal. Bueno, yo les dije que este número, las 150.000 o 400.000 plaquetas que vemos cuando uno le sacan sangre para medirlas, por ejemplo, entre un episodios de sangrados espontáneos recurrentes, no son todas las plaquetas que están dando vueltas en realidad. O sí, pero en realidad son 2/3 del total de plaquetas que están en un sistema vascular. Y el tercio restante, bueno, va a estar en otro órgano que está representado por esta imagen de acá a la derecha,
que es este de acá, y es el vaso. El vaso tiene aproximadamente 1/3 de las plaquetas atrapadas en su circulación interna, con lo cual es muy importante saber que a mayor o menor tamaño o mayor o menor función del vaso, esto repercute directamente en la vida media de las plaquetas y en cuántas se encuentran presentes dentro suyo. Entonces, dicho en criollo, si a alguien, por ejemplo, por un traumatismo, se le tiene que remover el vaso, su número de plaquetas en sangre va a empezar a ser muchísimo mayor. O en casos más raros, alguien que tiene una de esas enfermedades de acumulaciones que dan esplenomegalia o agrandamiento del vaso, van a ver un número mucho menor de plaquetas en sangre. Más o menos clínicamente relevante, pero es algo que siempre hay que tener en cuenta. Y bueno, mencioné algo de la vida media. ¿Cuánto duran en general las plaquetas en sangre? Bueno, alrededor de 8 a 10 días, que también, comparando con los glóbulos rojos, es una diferencia bastante importante, pues los glóbulos rojos podían vivir de 90 a 120 días aproximadamente, en otras palabras, de 3 a 4 meses, más o menos unos días. En cambio, las plaquetas, gracias que viven un poco más de una semana, y esto es bastante relevante a nivel farmacológico cuando lleguen a tercero y cursen farmacología. Pasamos a la adhesión, que es la primera fase de la función plaquetaria, donde vamos a ver de vuelta la injuria afectando al endotelio, su función alterándose, volviéndose disfuncional, y exponiendo acá debajo la matriz extracelular, principalmente constituida por colágeno, que se va a unir a esta plaqueta, que empieza a formar la capa más directa en contacto y poco a poco formando el tapón. Entonces, acá tenemos como en Zoom el mismo proceso y vamos a empezar a desarrollarlo. Dijimos que teníamos una exposición de colágeno subendotelial. Este a su vez se va a unir a una proteína que ya mencionamos, secretada por el endotelio disfuncional, que es el factor de von Willebrand o FBW, que se puede unir con el colágeno. O sea que sí, la plaqueta no se une directamente con el colágeno, sino que necesita de este intermediario y de algo más, que es la primera de las glucoproteínas que mencionamos, la glucoproteína 1B59 o glucoproteína 1, más fácil de recordar. Este es el nombre que les va a aparecer en el choice. Anótense glucoproteína 1 y ya les va a alcanzar. Como vimos, esta se une con el factor de von Willebrand y a través de esta con el colágeno. Es como que el factor de von Willebrand es el puente entre el colágeno y la membrana de la plaqueta. Por eso, lo que yo quiero señalar acá es que para la adhesión de la plaqueta con el subendotelio, yo no necesito ninguna activación de la plaqueta, no necesito que le pase nada a la plaqueta. Lo que necesito es la exposición del colágeno y la liberación de este factor, que es siempre sintetizado por el endotelio disfuncional y liberado para que quede acá esperando una plaqueta. O sea que la llave que impide o facilita la adhesión es la barrera mecánica en general que genera el endotelio sano separando a la plaqueta del colágeno subendotelial. Por lo que quiero aclarar acá, que se lleven, es que esto es un fenómeno pasivo. Si hay lesión, va a haber adhesión. La glucoproteína 1 siempre está activa.
Esto va a ser distinto de la glucoproteína 2 que vamos a ver con la activación y la agregación ahora. Oh, me había olvidado de la formación. Claro, esto es para simbolizar que pasaba lo mismo con muchas plaquetas y forman la primera capa de plaquetas adheridas a la matriz y con esta la primera capa del tapón. Ok, ahora sí, arrancamos con la activación. Arrancamos porque son dos partes, donde vamos a ver que primero tenemos que la activación va a llevar a la secreción de los gránulos alfa, en el primer caso, que contiene básicamente proteínas, que son el factor de von Willebrand que mencionamos recién, el fibrinógeno y el factor 5 de la coagulación. Este es el menos importante para hoy. Llévense más que nada el factor de von Willebrand y el fibrinógeno como contenido de los gránulos alfa. En cambio, por el lugar de los gránulos densos, cuando se liberen, vamos a ver que van a liberar moléculas pequeñas como calcio, ADP y serotonina. El calcio va a intervenir en la coagulación, como vamos a ver después. La serotonina puede ser agonista plaquetario, llevando a la activación de otras plaquetas, pero más que nada nos importa su función como vasoconstrictora. Y el ADP, más que nada, no lo mencioné. El ADP va a ser un agonista muy importante a nivel plaquetario. Y por eso es uno de los contenidos más importantes, junto con el fibrinógeno, de los gránulos que secretan las plaquetas. Ay, Dios. Bueno, otra de las cosas que van a suceder con la activación de la plaqueta es, para favorecer la activación de otras plaquetas, la formación de tromboxano A2, que va a ser nuevamente a partir de la fosfolipasa A2, que agarra los fosfolípidos de membrana y los convierte en ácido araquidónico, y por vías metabólicas exclusivas de la plaqueta, a diferencia del endotelio, forma el tromboxano A2, que sale afuera de la plaqueta, igual que el ADP, y va a tener un efecto vasoconstrictor y de agonista plaquetario. ¿Qué importa que se lleven de esta primera parte de la activación plaquetaria? Que todos los gránulos tienen en su interior sustancias que van a facilitar las distintas partes de la activación y agregación plaquetaria o que van a ser directamente procoagulantes. O sea que vamos a facilitar la hemostasia primaria y vamos a facilitar la hemostasia secundaria para que se forme el tapón plaquetario. ¿Cómo? Facilitando más que nada por un fenómeno de amplificación que lleva a que si se activa una plaqueta, segrega agonistas para las otras plaquetas y por distintos mecanismos de segundos mensajeros lleven al aumento de calcio intracelular y a través de este a cambios en el esqueleto que lleven a la secreción de sus propios gránulos. O sea, como se ve acá arriba, se activó una plaqueta, se activan las demás. Y por eso se forma el trombo. Vamos a ver a los otros cambios que incluyen a la activación, que son los que abarcan al citoesqueleto, más que nada, que se altera no solo para facilitar la secreción de los gránulos, sino que se contrae y estira de formas que forman pseudópodos, aumentando como unas prolongaciones la superficie que cubre cada plaqueta, como podemos ver acá en esta imagen de microscopía electrónica, como la plaqueta se va derritiendo, por así decirlo, en una banda de pseudópodos y cubre cada vez más espacio. Esto como si se lo imaginaran que cubre el endotelio lesionado. Por otro lado, yendo a la membrana, vamos a tener el momento donde se activa
nuestra segunda glucoproteína. O sea que esta, acá, vamos a ver que cambia de conformación. En este caso representado por el cambio del número 2 en arábico a número 2 en romano, que sería la forma activada de esta glucoproteína que interviene en la agregación. Por otro lado, mirando más en la membrana, vamos a ver que sucede un fenómeno de un nombre muy particular, que es el de flip-flop, donde los fosfolípidos, como la fosfatidilcerina, de carga negativa que se encuentran en la capa interna de la membrana plasmática, se van a expresar o mover hacia la capa externa, aumentando la densidad de cargas negativas representadas acá por estos círculos rojos. ¿Y para qué quiero estas cargas negativas en la superficie externa? Bueno, porque estas son muy buenas adhiriéndose al calcio. ¿Por qué? Porque el calcio justamente, que habíamos secretado antes de los gránulos densos, va a tener dos cargas positivas. Y una va a servir de puente de la membrana de la plaqueta y la otra va a servir de puente con los factores de la coagulación, que a su vez en su superficie también tienen grupos carboxilos que les otorgan cargas negativas. Entonces yo busco generar más cargas negativas para unirme con esta otra proteína que tiene a su vez cargas negativas mediante el calcio. Van a ver después en la clase que viene que los fosfolípidos y el calcio son cofactores necesarios para que la cascada de la coagulación suceda con velocidad, y además porque entonces toda la cascada va a suceder en la proximidad de la membrana plasmática de la plaqueta activada, que es donde quiero que suceda. Ahora, última fase de la plaqueta, que es la agregación. Y como agregación vamos a entender la unión de las plaquetas adheridas con otras plaquetas. ¿Y cómo lo van a hacer? Bueno, justamente como habíamos mencionado antes, teníamos una segunda glucoproteína que su conformación cambió a una forma mucho más activa y va a estar presente en todas las plaquetas activadas, asumiendo que todas estas plaquetas esquematizadas van a estar activadas. ¿Y estas cómo se unen? ¿Directamente entre sí? Bueno, no, necesitamos un intermediario, que es una proteína plasmática, que ya mencionamos antes, que es el fibrinógeno. ¿Pero qué? ¿El fibrinógeno no era una proteína de la cascada de la coagulación? Sí, la necesitamos para que se convierta en fibrina, pero mientras no sea fibrina también nos sirve, porque justamente actúa, como vemos acá, como puente de fibrinógeno entre las glucoproteínas 2 o 2B3A, para nombre completo, de distintas plaquetas activas. Esto lo podemos ver esquematizado. También cómo sucedería a nivel de la lesión. Y esto no es un fenómeno de una vez, sino que cada plaqueta que se active, como dijimos, iba a liberar mediadores que amplifiquen esta reacción y hagan de agonistas sobre otras plaquetas que activen sus propios receptores y se unan a más proteínas como el fibrinógeno, agregándose más entre sí y agregándose más con las otras plaquetas adheridas, y acá ya terminamos de formar nuestro tapón hemostático primario. Y eso es plaquetas. La diferencia que quiero que se lleven de la agregación con la adhesión: primero, el mediador, que en uno era el factor de von Willebrand y acá es el fibrinógeno. El fibrinógeno siempre está circulando en plasma porque es de síntesis hepática y no es liberado por el endotelio disfuncional,
en cantidades importantes por lo menos, pero sí es liberado por cada gránulo alfa de cada plaqueta activada. O sea que las plaquetas cuando se activan, no solo que activan a otras, no solo estimulan su propia y las de otras glucoproteínas 2, sino que también secretan el fibrinógeno que va a actuar como puente con estas otras plaquetas que acabamos de activar. Con lo cual quiero que se lleven que la adhesión es un proceso pasivo que solo necesita la lesión del endotelio para que suceda, y la llave para que suceda va a ser esta lesión, y en cambio la agregación es un proceso activo que necesita de la actividad del metabolismo plaquetario y el cambio conformacional de la glucoproteína 2 y la secreción de fibrinógeno, y la llave va a ser justamente la activación plaquetaria. A modo de resumen de la función de las plaquetas, teníamos que se exponía el colágeno, este se unía al factor de von Willebrand derivado del endotelio, y la glucoproteína 1 nos iba a actuar de puente para la adhesión de la plaqueta. Esta se va a actuar como un activador o junto a otros agonistas, como puede ser incluso trombina circulante. Va a llevar a la activación de la glucoproteína 2, que cuando vengan otras plaquetas y se le secreten distintos agonistas como el ADP y el tromboxano A2, las va a activar también, y vamos a ver en ellas también la expresión de glucoproteína 2 en su conformación activa, llevando a su agregación a través de fibrinógeno. Bueno, y con esto tenemos la formación del tapón hemostático primario. Y esto fue la cuarta clase de sangre de endotelio y plaquetas con una introducción a la hemostasia. Espero que les haya servido y cualquier duda, yo y los otros ayudantes estamos disponibles mediante Facebook.